Buenos días, profesor. Muy buenos días para todos, ¿me escuchan? Sí, señor. Profe. Bueno, vamos a esperar a las 7:05, damos inicio. Bueno, entonces voy a terminar acá de prepararles el material y iniciamos. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, vamos a ir alistando el material de trabajo. El día de hoy vamos a trabajar ciencias sociales. Estoy tomando ya asistencia, entonces la idea es que tratemos en lo posible de tener al día todos los materiales que saben que se utilizan, cuaderno, el módulo y lo demás. Bueno, Profe, sí, Mariana. ¿el cuaderno de ciencias sociales es solo sociales o son esas dos materias? Ciencias sociales, solo ciencias sociales, ese va aparte, bueno. Ah, ok, gracias. Entonces no es sociales. Sí, uno nuevo de sociales. Bueno, gracias, profe. Bueno, no. Entonces tenemos Santiago Sánchez, Mariana García, Natalie Chala. ¿Quién está conectado con el nombre de María? Viviana Rivas está conectada por quién, por Vianney Sofía. Sí, profe. Ok. ¿Y quién dice María? ¿Quién está conectado con este nombre? Valerín Sofía. Ah, ok. Valerín Sofía. Ok. Amanda Chacín. Tenemos a Fabián Pineda. A Valerie Perdomo. Tenemos a Luis Enrique, que es Alexander Patiño, ¿sí? ¿El cuaderno tiene que ser de 100 hojas? Mi amor, lo ideal es que sea de 100 hojas. Ah, ¿Listo? ok. Bueno. David Castro. Tenemos a Samuel Piraquivi. Tenemos a David Castro, Daniel Ramírez. Profe, soy Alexander Patiño. Kimberly. ¿Cómo, Alexander? Que yo soy Alexander Patiño. Sí, papi, ya lo tengo acá registrado. Tranquilo. Kimberly Pamplona. Bueno, entonces vamos a ir iniciando, por favor. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a trabajar el área de ciencias sociales. La idea es que trabajemos hoy teniendo en cuenta algunos contenidos básicos. Vamos a iniciar trabajando en este momento lo que tiene que ver con reconocimiento de nuestros derechos y deberes como ciudadanos. Recordemos que
es muy importante que tengamos en cuenta este concepto de derechos y deberes como ciudadanos. Recordemos que desde el punto de vista como ciudadanos tenemos unos derechos y unos deberes que están consagradas en la Carta Magna de nuestro país, que se llama Constitución Política. Los niños también tienen unos derechos y unos deberes que son complementarios a todos estos derechos y deberes que tienen los seres que habitan en el territorio colombiano, que se llaman ciudadanos. Entonces la idea es que hoy trabajemos eso, los derechos y los deberes de los ciudadanos, y tengamos como competencia reconocer algunos derechos y deberes de ciudadanos en Colombia. Entonces, para esto, les voy a pedir el favor de que prestemos atención al video que a continuación les voy a presentar, donde se dan a conocer los principales derechos y deberes, no todos porque son bastantes. Entonces solamente vamos a focalizar los esfuerzos a trabajar derechos y deberes los más importantes y los más representativos. Entonces vamos a prestar atención al video y la idea es que ustedes vayan teniendo en cuenta esta información para ahorita poder charlar un poco acerca de esto. Bueno, entonces prestamos atención. Los derechos fundamentales, también conocidos como derechos de libertad, son aquellos derechos inherentes al ser humano que los estados han reconocido a cada persona con el fin de salvaguardar su dignidad humana. Entonces, la primera parte nos hablan de los derechos. Todos estos derechos son un grupo de elementos que tienen en cuenta a la persona como tal, como ser humano, teniendo en cuenta que algunos de ellos pueden o no vulnerar lo que nosotros llamamos dignidad humana. Los ciudadanos colombianos poseemos 23 derechos fundamentales que se encuentran desde el artículo 11 al 41 en la Constitución Política de Colombia. Entonces acá hay ya una primera respuesta. En la Constitución Política de Colombia se consagran 23 derechos fundamentales. Son 23 derechos que cada país establece. Para el caso de Colombia tenemos 23 de ellos. Artículo 11. Derecho a la vida. ¿Qué es el derecho a la vida? El derecho a la vida es un derecho. Vamos a nombrar algunos de los más importantes, entre esos el derecho a la vida, que es el artículo 11, que es el primero. Entonces el derecho a la vida es quizás el más trascendente, pero a su vez el más importante. Universal, es decir, que le corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos universales. El derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales. Artículo 17. Se prohíbe la esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos en todas sus formas. Es la sujeción de una persona bajo el dominio de otra, que se le obliga a trabajar mediante amenazas y se convierte en propiedad del empleador, tratándolo como mercancía y le impone restricciones a su libertad. Artículo 25. Derecho al trabajo. ¿Qué es el derecho al trabajo? Es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salaria, remuneración digna, protección social y derecho de sindicación. Artículo 20. Derecho a la libertad. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho de la rectificación en condiciones de equidad y no habrá censura. Respetar la libertad de los demás es respetar la propia. Artículo 37. Derecho a la manifestación. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podría limitar el ejercicio de este derecho.
Los deberes. El término deberes hace referencia a las actividades, actos y circunstancias que implican una determinada obligación moral o ética. Generalmente los deberes se relacionan con determinadas actitudes que todos los seres humanos, independientemente de su origen, etnia, edad o condiciones de vida, están obligados a cumplir a modo de asegurar al resto de la humanidad la posibilidad de vivir en paz, dignidad y con ciertas comodidades. Entonces, como ya vimos unos derechos, también nos muestran unos deberes. Entonces, los deberes en este caso es con todo aquello que nosotros debemos cumplir como ciudadanos. Primero están nuestros derechos, pero lógicamente junto a esos derechos están nuestros deberes. Como ciudadanos nosotros debemos cumplir también cierta normatividad y no podemos estar pensando quizás de que podemos hacer cualquier cosa. Entonces les invito a que observemos este pequeño resumen de algunos de los deberes más importantes. Deber número 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Deber número 2. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Deber número 3. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias antes de situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Deber número 4. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional. Deber número 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, en el cual podemos participar a través del voto. Espero que con este video hayas aprendido y profundizado los deberes y derechos de la Constitución Política de Colombia de 1991. Gracias. Bueno, entonces, como ustedes pudieron observar en cuanto a los derechos y deberes, reconocemos diferentes características y vimos algunos de los más usuales o de los más destacados. ¿Sí? Es importante que todos nosotros entendamos que la Constitución Política es la que nos permite a todos los ciudadanos tener claridad en cuanto a los deberes y los derechos, y ella es la que los establece. ¿Alguno de ustedes alguna vez han tenido en sus manos una constitución política o conocen qué es una constitución política? ¿Sí? Bueno, hoy en día no es tan común. No, profe. En épocas anteriores, la constitución política es un pequeño... Entonces, les voy a mostrar que yo tengo acá en casa. Mira, esta es la Constitución Política del 91. Es un libro en donde nosotros tenemos toda la normatividad, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos y miramos el artículo número 11 en adelante, nos hablan de todos los derechos y garantías. Si es un libro que habla de todos los derechos fundamentales, ¿sí? Y aparecen ahí consignados todos esos derechos, 23, recuérdenos, y aparecen también una cantidad de derechos que tienen que ver no solamente con con nuestro trabajo, sino también con nuestro compromiso como ciudadanos. Recordemos que todos somos ciudadanos. Cuando nosotros nacemos, nos dan un nombre, que también tenemos un derecho a tener una identidad, a tener un nombre. Entonces, cuando tenemos un nombre, ya hacemos parte de la ciudadanía. Y a medida que vayamos creciendo, que nosotros vayamos abordando cada una de las etapas de la vida, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos adultos, debemos cumplir tanto con esos deberes como también debemos hacer respetar nuestros derechos. Entonces, para el día de hoy, como vamos a trabajar el área de ciencias sociales, les invito a que alisten su cuaderno de ciencias sociales. Bueno, vamos a alistar el cuaderno de ciencias sociales y vamos a mirar lo siguiente. Entonces, el trabajo de ciencias sociales se documenta a partir del contenido del área, teniendo en cuenta una estructura muy sencilla. Entonces, vamos a trabajar primero en el cuaderno y les voy a compartir el archivo que vamos a trabajar en esta oportunidad, que el archivo es el trabajo de cuaderno. Entonces les voy a compartir acá pantalla para que ustedes puedan visualizar el archivo. Vamos a ir colocando lo primero, vamos a ir colocando la fecha, abril 14.
¿Listo? Entonces colocamos la fecha, si son tan amables. Clase número 1 de Ciencias Sociales. Está la clase número 1. Ustedes saben que en Ciencias Sociales y en Ciencias Naturales no habíamos abordado temas. Entonces vamos a abordar el primer tema, que son derechos y deberes del ciudadano. Como competencia, reconocer algunos derechos y algunos deberes de los ciudadanos en Colombia. Entonces, por favor, sacamos el cuaderno de Ciencias Sociales y vamos a ir colocando el título. Coloquemos, por favor, la fecha, el número de la clase, el título y la competencia, si son tan amables. Bueno, entonces vamos adelantando un momento. Permítanme un momento, voy a recoger acá un libro. Listo. Entonces, la idea es que tomemos como punto de partida lo que les estoy dando a conocer. Entonces, les voy a hacer un resumen pequeño de qué son los derechos y deberes y a qué hace referencia esta temática. Todas las personas, independientemente de nuestra edad, de nuestro origen, de la cultura y de cualquier otra circunstancia, tenemos unos derechos que se deben respetar. Pero igualmente, como tenemos esos derechos, ¿cierto? Todas las personas, desde el más pequeño hasta el más adulto, o desde el más pequeño al mayor, tenemos también unos deberes que cumplir. Entonces, tanto los derechos como los deberes son necesarios para vivir en sociedad y para convivir bien con los demás. Entonces, es como un resumen generalizado de cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Entonces, por favor, para que ustedes tengan en cuenta estas características. Bueno, en cuanto a lo que son derechos y deberes. Entonces, no se les olvide que todo ciudadano debe cumplir con esos derechos y esos deberes. Entonces, para que ustedes de pronto tengan una idea un poco más clara, les voy a leer los primeros 5 derechos y 5 deberes que tenemos nosotros los ciudadanos. Entonces, en la actividad de trabajo, lo que dice es que vamos a escribir 4 derechos y 4 deberes de un ciudadano en Colombia. Entonces, el primer derecho es el derecho a la vida, ¿sí? Ese es el primer derecho. Acá dice en la Constitución, derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Ustedes saben que en nuestro país la pena de muerte es que cuando una persona comete un delito muy fuerte, ¿cierto? En algunos otros países, una persona que comete un delito le dan pena de muerte. Es decir, que debido a la gravedad de su delito puede perder su vida. En Colombia no. En Colombia no existe la pena de muerte. Bueno, entonces para que la tengamos muy, muy en cuenta. Listo. Por favor, quienes están, tener mucho cuidado al colocar los deditos en la pantalla para que no me coloquen estas rayitas que me están haciendo, por favor. Entonces, tener en cuenta esa indicación, porque cuando ustedes rayan su pantalla nos muestra a todos ese inconveniente. ¿Listo? Entonces, por favor, que no se les vaya a olvidar, que apenas ustedes me escriban allá, acá me aparece. Listo. Bueno, muy bien. El segundo derecho nos dice, nadie será sometido a la desaparición forzada o tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es decir, que cuando nosotros somos secuestrados o en nuestro país privan de la libertad a una persona, están incumpliendo un derecho fundamental. Tercero, todas las personas nacen libres e igualmente ante la ley. Es decir, que vuelve a hacer un esfuerzo ahí de que nadie tiene derecho a quitarle la libertad a otro. ¿Sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuarto, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto es un derecho que todos tenemos, el libre desarrollo de personalidad. De ahí es donde nace esa frase de que todos tenemos libertad en el desarrollo de nuestra personalidad. ¿Sí? Se prohíbe la esclavitud, que es el artículo 17, es decir, nosotros hace unas épocas, unas personas esclavizaban a otras. Hoy en día ya es prohibido la esclavitud
está prohibida en nuestro país, es decir, que ninguna persona puede tener a cargo esclavos, aunque todavía es una frase muy, muy antigua, todavía vemos cómo personas explotan laboralmente unas a otras. Entonces, sí es importante que ustedes tengan en cuenta estas indicaciones. Entonces, para los que quieran ir tomando los datos, lo pueden ir haciendo. De esta manera, pues pueden hacerlo más fácil, ir tomando esos daticos de los derechos. Ya les nombré 4, entonces nos quedan 10 minutos para finalizar esta partecita. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Lo mismo vamos a buscar 4 deberes, ¿cierto? Esta partecita que dice acá, corta y pega una sopa de letras, esa no la vamos a hacer. La había puesto, pero en la parte del trabajo de la guía está mostrada. Entonces, la idea es que ustedes trabajen en el cuaderno esto. Solamente van a colocar como actividad del cuaderno, escribir 4 derechos y 4 deberes. No es más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Es clara la información? Sí, señor profe. Bueno, entonces les voy a compartir ahora la estructura del módulo para que ustedes tengan a bien, saquen su módulo y vamos a trabajar el módulo. Bueno, listo. Entonces vamos a trabajar el módulo. En el módulo vamos a encontrar la siguiente información. Entonces el módulo de ciencias sociales nos aparece pues la competencia que ya se les dio a conocer. Y acá nos habla de derechos. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles páginas tenemos que hacer? Las páginas del módulo son de la página número 18, que incluye la portada, hasta la página número 22. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta cuáles son las páginas que vamos a trabajar. Entonces, derechos y deberes del ciudadano. Entonces, en la primera parte, conceptualización de la temática, nos habla, nos hacen un contexto de cómo podemos nosotros identificar esos derechos y deberes. Y dice, hace muchos años, la mayoría de las sociedades vivían bajo los regímenes autoritarios que coartaban los derechos de las personas. A pesar de esto, los ciudadanos tenían que cumplir con muchas obligaciones. ¿Te parecen justas estas condiciones? ¿Por qué? Entonces, ¿qué quiere decir autoritarios? La palabra autoritario es decir que hace mucho tiempo unas personas vivían bajo el régimen de otras personas, ¿cierto? Es decir, en pocas palabras debían cumplir con ciertos requerimientos que eran la voz de otras personas. No teníamos la misma autonomía. Entonces, la primera actividad dice, ¿cuál de los siguientes derechos consideras que se respeta menos en Colombia? En nuestro país tenemos, como bien lo saben, muchas problemáticas de tipo social y cultural. Entonces, acá hay consignados 4 derechos. De esos 4, ustedes van a colorear cuál es el que creen que consideramos nosotros que se respeta menos. Y en el cuaderno me van a escribir, si por ejemplo colocan la libertad o el trabajo, la salud, la educación, ¿cuál de esos 4 es el que creen que se respeta menos? Y ustedes lo que van a hacer es, van a explicar solo el que ustedes escojan. Entonces, si escribimos la libertad, entonces, ¿por qué la libertad es el que menos se respeta? ¿Listo? Segundo, escribe en tu cuaderno 2 obligaciones que los colombianos no cumplimos. Entonces, la idea es que escribamos cuáles son de esas obligaciones o de esos deberes, 2 que nosotros no cumplimos. ¿Cuáles creen ustedes que serían 2 obligaciones como ciudadanos que no cumplimos? Luego aparece acá una explicación de qué es un derecho y de qué es un deber, ¿sí? Hablan de que, pues, las características de cada uno de ellos. Entonces dice que los derechos son un conjunto de leyes, ¿cierto? Son un conjunto de leyes y de normas cuyo propósito es asegurar que las personas estemos en igualdad de oportunidades, podamos disfrutar del respeto y la protección contra los abusos y discriminaciones. Y los deberes también ahí nos muestra una ilustración de derechos y luego dice los deberes. Las personas no tenemos solo derechos, también obligaciones y responsabilidades para cumplir en sociedad. Estos deberes nos garantizan que a medida que exijamos unos derechos, respetemos los que tienen otras personas y se logre justicia e igualdad. Entonces esas son como las características generales de derechos y deberes.
Entonces viene la aplicación de conocimientos. Voy a explicar acá, por favor, préstenme mucha atención para que tengamos en cuenta estas condiciones. Darwin, ¿quieres decir algo? Que tiene la manito levantada. Bueno, entonces, Sí, profe, esto. sí, Es te que escucho. no puedo entrar a las 7 porque es que no me cogía bien el internet. Tranquilo, tranquilo, Darwin. Igual recuerda que va a quedar la grabación de la clase para que por favor lo que no hayas alcanzado lo verifiques por el video. ¿Listo? Entonces, en esta partecita dice, hay una tabla, reproduce la tabla en tu cuaderno y relaciona cada derecho con la situación que las desconoce. Entonces, hay un derecho, digamos, derecho a la dignidad física, integridad física, perdón. Es decir, que ninguna otra persona tiene el derecho de agredirnos físicamente o causarnos algún tipo de lesión o algún tipo de daño, ¿sí? De algún tipo de lesión o daño físico. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La idea es que ustedes, acción que desconoce el derecho. Entonces, si tenemos que la integridad física es un derecho, ¿cuál sería la acción que nos está evitando que tengamos ese derecho de una manera clara? Entonces, ¿cuál sería? La policía arresta a un manifestante, opositor del gobierno es asesinado, no asignan profesores a las universidades públicas, aumenta el maltrato intrafamiliar, algunos partidos políticos no podrán tener representante al Congreso. ¿Cuál de esas 5 frases que leí creen ustedes que afecta a la integridad física? Sería aumentar el maltrato intrafamiliar. ¿Qué quiere decir maltrato intrafamiliar? Cuando entre las familias existe maltrato infantil o algún tipo de maltrato, no solamente maltrato físico, sino también maltrato verbal, estamos incumpliendo un derecho que es el derecho a la integridad. Entonces recuerden ustedes que la idea es que ustedes van a relacionar los derechos que se encuentran en la parte izquierda con las acciones que se desconoce que están al lado derecho. La idea es que ustedes relacionen cada una. Ahí dice que podemos trabajar en el cuaderno. Si ustedes quieren pueden pasar la tablita o acá pueden colorear, por ejemplo, el primer cuadrito amarillo y su relación lo van a colorear de color amarillo también. Es decir, van a interrelacionar esas dos partecitas. Bueno, el segundo dice, aprender y desarrollar su capacidad intelectual. Profe, una pregunta. ¿Sí, Karen? La tabla que está ahí la tenemos que pasar al cuaderno. Bueno, entonces le voy a explicar acá con detenimiento. Listo, entonces mire, acá en la parte superior dice la indicación, reproduce la tabla en tu cuaderno y relaciona cada derecho con la situación que los desconoce. Si ustedes quieren la pueden pasar al cuaderno, si no, por eso les estoy indicando. Digamos acá la primera, les voy a hacer el ejercicio acá. Entonces voy a hacer el primero. Entonces, présteme atención acá cómo podríamos hacerlo. Entonces, digamos que ya me doy cuenta acá el color amarillo. Entonces, acá voy a coger el color amarillo. Acá no me queda tan bien, pero la idea es que el color amarillo, voy a pintar todo este cuadrito de color amarillo. Como la respuesta es esta, entonces voy a pintar este otro cuadrito de color amarillo. ¿Sí? ¿Sí me comprenden? Luego, entonces digamos que voy a tomar otro. Digamos que voy a tomar el segundo. Entonces, el segundo cuadrito lo voy a pintar de color azul. ¿Sí? Acá me queda un poquito torcido porque estoy haciéndolo desde el mouse del computador. Entonces, el segundo dice aprender y desarrollar su capacidad intelectual. ¿Cuáles de las otras que están ahí nombradas sería pues la respuesta? Entonces, la idea es que nosotros aprendamos a hacer esa comparación y coloreemos de ese mismo color la parte que podemos de pronto nosotros, por decir así, la respuesta que podríamos dar. Entonces, lo que vamos a hacer es compararlos. Como ya se nos va a cortar la videollamada, tengo un estudiante que está conectado a un teléfono que dice Y7. ¿Qué persona es? Por favor, que me confirmen.
porque no me queda el nombre registrado. Y7 2018, que me aparece el nombre, pero no sé qué persona es, ya que no registraron el nombre para poder hacer el llamado de la toma de asistencia. ¿Sí me están escuchando, por favor? Que me confirmen quién está en Y7, dice Y7, pero no me dice el nombre de la persona. ¿Quién es? Santiago. ¿Santiago Valencia? No, pero Santiago te aparece. No, Santiago me aparece normal.